Buenas tardes a todos. Y aquí estoy mirando el chat de todas partes de nuestro país. Qué lindo reencontrarnos. Bueno, quería, ya que estamos acá en el chat, que me cuenten un poquito cómo estuvo la semana con sus emociones. ¿Pudieron chequearse a ustedes mismos qué emociones habitan o cuál fue la emoción más recurrente? Estuve mucho tiempo enojado, estuve mucho tiempo triste, estuve mucho tiempo cargado, estresado. A ver si me cuentan un poquito en el chat qué emociones sintieron más frecuentemente en la semana. Devastado, sí, tranquilidad, estresado, cargado, la ansiedad. Fíjense cómo estamos todos con estos estresados, angustia, estresado, ansioso, mucho estrés y enojo, preocupado, estresado. Fíjense que es la mayoría de nuestras emociones, nervioso. Bueno, hay algunos que estuvieron más calmos y con tranquilidad, ansiosos, muy preocupados. Uy, uy, uy. Bueno, y esto un poquito, como no es para tenernos, como dice mal, de mucho consuelo de tontos, pero no es así porque realmente está bueno que compartamos esto y ver que no somos los únicos que estamos sintiendo, porque a veces nos sentimos mal por estar ansiosos, por estar preocupados, por estar nerviosos. Pero miren, fíjense, todos estamos, el contexto no ayuda totalmente, Cristina. Pero bueno, ¿cómo podemos, ¿no? En esto de la inteligencia emocional, más allá del contexto y más allá de este ámbito revolucionado que estamos viviendo fundamentalmente en nuestro país, cómo lograr que ese contexto no me influya en mi sistema nervioso, o por lo menos, si me influye, cómo poder tener un espacio de descarga, de tranquilizarme, de volver a mi ritmo, porque si no, como vamos a ir viendo hoy, esto va a ser como una escalada, y desde esa escalada emocional, si yo sigo actuando, seguramente no voy a ser eficiente. Totalmente, el contexto está alterado y obviamente que nos impacta porque somos seres abiertos y, y bueno, la idea es un poquito esto, ¿no? Desde la inteligencia emocional, más allá, porque somos seres emocionales, somos seres sintientes, ¿sí? Las emociones van a venir, no es que nos vamos a anular y vamos a vivir en la luna o en una burbuja. Vamos a sentir emociones. Ahora, ¿cómo yo las puedo transformar o cómo puedo que el afuera no me impacte tanto en mi salud? ¿Sí? Entonces, en esta clase que, digamos, es un tema muy profundo, la inteligencia emocional, que requiere precisamente mucho entrenamiento. Yo de corazón en una hora voy a tratar de transmitir algunos puntos claves para tomar conciencia, pero es un tema que yo los invito a ustedes a trabajarlo. Es una habilidad que se desarrolla, es una habilidad que se entrena, ¿sí? Y por ahí en una hora no podemos hacer un desarrollo profundo, pero al menos hoy yo voy a tratar de transmitirle lo mejor posible unos puntos importantes a tener en cuenta. También luego voy a hacer un resumen del material y se lo voy a entregar a Santi cuando él manda los certificados a quienes estuvieron presentes. Seguramente les va a entregar también este material que vamos a estar compartiendo, un resumen de los dos encuentros. Pero sí, el tema, bueno, acá aparece mucho, ¿no es cierto?, en nuestro chat la parte política que estamos viviendo, ¿no? Con todo esto previo a las elecciones generales y nos trae un montón de emociones. Ahora, ¿cómo no engancharnos tanto, ¿no? Observar, mirar el contexto, pero que no me impacte tanto a mí, que me pueda cambiar mi estado de ánimo y me arruine el día. Porque hay cosas que no podemos gestionar. O sea, hay cosas que no dependen de mí. Hay cosas que, no sé, por ejemplo, el dólar, la economía, o sea, no depende de INE. O sea, entonces yo, si dejo que lo macro altere lo micro, voy a estar, a lo largo, me voy a terminar enfermando yo. Y como dicen, y los políticos van a seguir. Entonces, ¿cómo me cuido ante un contexto tan cambiante y tan transformador? Bueno, vamos a arrancar porque tenemos mucho para ver hoy, entonces no se nos retrasa y respetamos el horario que está estipulado de una hora. Bueno, vamos a empezar este segundo encuentro con un pequeño repasito. Yo estuve mirando el chat con detenimiento de lo que ustedes comentaron la última vez.
En este desarrollo voy a hacer algunos repasos, voy a traer algunas palabritas que utilizamos la clase pasada para reforzar, porque vi que había preguntas alrededor de eso. Y bueno, y voy a tener acá, voy a mirar el chat, por ahí no puedo estar respondiendo a todo para no cortar la clase, pero voy a tratar de ir observando lo que escriben, ¿sí? Bueno, yo para empezar les pregunto, vamos a hacer un autochequeo de nuestro cuerpo. ¿Dónde está mi respiración en este momento? ¿Estoy respirando corto al pecho o estoy respirando más largo? ¿Cómo? Porque a veces estoy como en un estado más agitado, ¿no? Cuando estamos estresados estamos como respirando cortito, ¿no? Corto, largo, exacta. Bueno, esto es para una técnica de chequeo, nada más, chequear nuestro cuerpo que nos da información. Porque si empezamos a estar más relajados, empezamos a respirar más largo. Pero aquellos que quizás estamos todavía en una vorágine de trabajo, estamos saliendo del trabajo, estamos prendiendo la computadora, estamos ingresando al curso, ¿sí? Entonces, bueno, como dice Carlos, para disfrutar vamos a empezar como a una respiración más larga, ¿sí? Porque cuando estamos respirando muy corto, no nos estamos oxigenando bien, nuestro cerebro no recibe mucho oxígeno tampoco, entonces, no, pero es muy típica esta respiración corta que cuando estamos ansiosos o estresados, ¿sí? Entonces, yo los invito, esto se llama un poquito pasar a lo que es una respiración del diafragma, que es hablando un poquito más de la panza, ¿no? Aquellos que por ahí hacemos yoga o hacemos mindfulness, hablamos mucho de la respiración diafragmática. Acá en el diafragma es incluso donde más se alojan las emociones. ¿Sí? La bronca, fíjense cuando estamos enojados, cuando estamos angustiados, se nos cierra el estómago. Ay, tengo un nudo en el estómago, o no me pasa la comida. Nos pasa eso. Acá, en el estómago es donde más se afecta. Por eso esta respiración diafragmática es lo que hace es abrir el diafragma, relajar un poquito y respirar con la panza. ¿Sí? Esto es como una de las primeras técnicas para empezar a relajar. Y por eso vamos a tomarnos 2 minutitos, 3 minutitos antes de empezar, precisamente para hacer unas pequeñas respiraciones, pero para que ustedes lo tengan, acuérdense siempre, yo esto lo hago a veces incluso antes de responder un mail. Cuando tengo que responder un mail donde a mí me impactó el mail, donde tengo que expresar algo más emocional, primero hago unas respiraciones, me relajo, salgo del estado automático del enojo a veces, con estas respiraciones busco relajarme y luego respondo un mail, luego hablo con una persona, ¿sí? Pero el tema de la respiración es fundamental. Vamos a inhalar por nariz, ¿sí? Más en 4 tiempos, retenemos el oxígeno como en nuestro cerebro, le damos oxígeno al cerebro, retenemos 4 tiempos y exhalamos. ¿Sí? Vamos a hacer unas 3 respiraciones para practicar, simplemente, pero esto es una técnica básica para empezar a oxigenar el cuerpo y abrir el diafragma, ¿sí? Abrir nuestro espacio donde se alojan a veces las emociones, ¿sí? Entonces empezamos. Vamos, ahora cuando yo les digo, vamos a empezar, hacemos 3 respiraciones. Empezamos, inhalamos, 1, 2, 3, 4, retenemos, 1, 2, 3, 4, y exhalamos por boca o por nariz, 1, 2, 3, 4. Vamos a la segunda, inhalamos, profundo, 2, 3, 4, retenemos, 4, 3, 2, 1, y exhalamos por la boca o por la nariz. Y la última, vamos, inhalamos, 1, 2, 3, 4, y inflamos la panza. Retenemos, 2, 1, y exhalamos, liberando tensiones, liberando preocupaciones, liberando miedos para poder conectarnos con este momento presente. Esta es una técnica muy sencilla, pero que nos sirve para traer conciencia a nuestro cuerpo, ¿sí? Para traer para salir del estado automático que a veces nos altera y tenemos esa respiración corta que no nos deja pensar.
¿sí? Es muy fácil, pero es para tenerlo siempre. Cuando nos sentimos súper alterados, respiremos. La respiración es gratis y es el mejor, a veces, medicamento que nos ayuda a bajar el cortisol, ¿sí? Bueno, vamos a seguir. Ahora vamos a estar un poquito más relajados. Los que quieren aflojar el cuerpo, las manos, también apoyar con la respiración, ¿no? Aflojar para empezar a disfrutar de la clase de hoy. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hablamos de nuestro cerebro. ¿Por qué hablamos de todo esto, no? Porque dijimos que en nuestro cerebro tenemos tres, a grandes rasgos, y esto en modo ilustrativo, nuestro cerebro es súper complejo, pero hablamos de que tenemos tres partes fundamentales en nuestro cerebro. Un cerebro reptiliano, que lo compartimos incluso con los reptiles, que es la parte instintiva, impulsiva. Luego tenemos el cerebro emocional, que es la parte límbica, que la compartimos con los mamíferos. Los mamíferos también tienen esta parte límbica, y que es el centro de las emociones. Todo lo que viene de afuera, cuando yo veo una persona, veo un hecho, veo una situación, veo un accidente, veo un político, veo lo que sea, la información pasa primero por la parte límbica, que es nuestro filtro. Y ahí la parte límbica o emocional le dice a nuestro organismo, uy, esto es un peligro, esto es una amenaza. Entonces ahí el cuerpo se prepara para luchar, o si la parte límbica percibe que está todo bien, estamos en una clase de INE, acá no hay ninguna amenaza, ningún peligro, entonces ahí la información se relaja y pasa a lo que es la parte humana de la neocorteza, el pensamiento y las funciones ejecutivas, donde podemos aprender, podemos razonar, tenemos voluntad. El tema es cuando nuestro organismo percibe que afuera estamos en peligro, y vivimos en nuestra parte emocional, estamos secuestrados por la parte límbica. Entonces, la información no sube a la neocorteza, que es la parte humana, ¿sí? Por eso decimos, tenemos que ser más humanos, porque los animalitos, por ejemplo, no tienen neocorteza. Los animalitos compartimos, sí, la parte límbica con los mamíferos, pero no, es algo que nos identifica a los humanos. Entonces tenemos que ser, y a eso se trata la inteligencia emocional. Es como de determinar y elegir que no me tome esa parte límbica y no actuar desde lo límbico, desde lo emocional, sino permitir que la información pase a la neocorteza, que es la parte humana, y desde ahí poder tomar decisiones más inteligentes. ¿Sí? Esto que hablamos. O actuamos de modo automático, reactivamente, o actuamos con responsabilidad. Y los humanos tenemos la segunda opción. Los animalitos no tienen esta segunda opción. Los animalitos actúan únicamente, los animales, en forma impulsiva, en forma instintiva y en forma, obviamente, determinada en la parte reactiva. Entonces, tenemos que hacer uso de esta inteligencia emocional que tenemos como seres humanos, y que tanto nos cuesta porque tampoco hemos aprendido, ¿no? La mayoría de nosotros no hemos tenido una materia que se llama inteligencia emocional ni entrenamientos en este punto. Pero bueno, ya de adultos tenemos la decisión de entrenarnos, ¿sí? Y los felicito y los aplaudo por estar aquí. Entonces, esto se llama la famosa responsabilidad. Yo tengo, en modo consciente, elijo la respuesta por más que tengo ganas estoy enojado, bueno, ¿cómo hago para bajar ese enojo, para descargar y luego elegir una respuesta lo más inteligente posible, ¿sí? Y de eso hablamos cuando hablamos de inteligencia emocional, ¿no? Detenernos, identificar qué emoción tengo, cómo estoy respirando, por ejemplo. Ahí respiro, ahí oxigeno y permito que la información pase a mi corteza frontal, donde están las funciones ejecutivas, donde está el pensamiento, aprendo lo que haya que aprender, o evalúo, reflexiono, y elijo qué respuesta. Este es un proceso que lo podemos hacer rápidamente, pero bueno, acá está muy pasito a paso, pero para identificar qué hacemos con nuestra inteligencia emocional. Porque los resultados de nuestras vidas es producto de nosotros mismos, de cómo estamos actuando con respecto a nuestros pensamientos y nuestras emociones, ¿sí? Entonces,
Totalmente, ahí justamente lo dice Giselle, es una de las herramientas que hablamos es el entrenar nuestra mente. Todo parte de un pensamiento, todo parte porque todo parte de una percepción que yo tengo del mundo, ¿sí? Yo puedo observar cualquier foto, como vimos, puedo observar una flor, puedo observar un animal, puedo observar un accidente, puedo observar cualquier hecho de afuera, y la que le doy la interpretación soy yo. Entonces, ese pensamiento, esa interpretación, como vimos en la clase anterior, es la que me va a producir una emoción, ¿sí? Entonces, educar las emociones es el arte de enseñar a ser humano. Como dijimos, nos diferencia de los seres humanos. Y como los seres humanos, no solamente va a ser para nosotros, sino también como somos seres sociales, también para vivir en comunidad, también para crear nuestras relaciones. ¿Sí? Y esto es lo que se trata, de gestionar nuestra mente, nuestra emoción y nuestro cuerpo. A veces, como hicimos recién, por ejemplo, con el cuerpo, que es una respiración, o por ejemplo con el yoga, cuando trabajamos, digo yoga, o aquellos que les gusta entrenar, o les gusta salir a correr, cuando entrenamos nuestro cuerpo, es una forma de cambiar nuestra mente y nuestras emociones, porque está todo interrelacionado. A veces cuando me focalizo en la mente o en un pensamiento, en un recuerdo que tengo, no sé, se me viene un recuerdo de un ex jefe, de una expareja, y tengo en la mente eso y que me altera. Entonces, ¿cómo actúo? ¿Cómo puedo cambiar ese pensamiento que es la mente para luego cambiar la emoción y el cuerpo? Si están interrelacionados, yo puedo actuar en cualquiera de las tres dimensiones para cambiar las otras dos. ¿Sí? Entonces, y esto, las emociones, es lo que nos diferencia hoy de los robots, de la inteligencia artificial que tal en boga está. Yo hoy casualmente entré a ChatGPT y le pregunté, ¿no? Y tú puedes amar, pero le pregunté para saber qué es lo que decía y traerles a usted. Y él dice, no, como inteligencia artificial no tengo emociones ni la capacidad de experimentar amor y otras emociones humanas. Por lo tanto, es una de las características que nos diferencia a los seres humanos. Y por más avance que pueda tener la inteligencia artificial, nunca van a sentir lo que nosotros sentimos. Por lo tanto, toda la gestión emocional es la clave para diferenciarnos incluso de los robots. O sea, el día de mañana, los líderes que actúen con empatía, que sean capaces de relacionarse con el otro, de gestionar las propias emociones y las emociones de los demás. Y no solamente los líderes, sino también toda persona que tenga esta capacidad de inteligencia emocional para poder construir con otros, va a ser mucho más poderoso que una inteligencia artificial en ciertos puntos. ¿Sí? Por decir, los otros días yo tenía una charla con abogados. Obviamente hoy hay aplicaciones en donde ya hay inteligencia artificial que suplen algunas tareas del abogado, ¿no? Que uno entra en la aplicación y hay abogados robots, que uno le pone el problema, me tengo que pagar alquiler y me pasa esto. Entonces, tic, 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 le sale cómo solucionar. Ahora bien, es una inteligencia artificial. ¿Dónde va a estar la capacidad distintiva, la competencia, la ventaja competitiva del abogado? Va a estar en la parte emocional, en poder contener a ese cliente, el poder acompañarlo, el ser empático, el poder estar, el poder en esa angustia, en ese estrés que tiene, en el poder acompañar, comprender y ayudar a estar mejor. ¿Me explico? O sea, ahí va a estar nuestra diferencia como seres humanos y como líderes y en cualquier profesión que uno realice, por más inteligencia artificial que haya. ¿Sí? Por eso tenemos que potenciar nuestras habilidades humanas y nuestras habilidades emocionales, porque es lo que nos va a distinguir y ahí va a estar la diferencia. ¿Sí? Entonces, y otra de las cosas, yo el otro día fui a ver, aquellos que fueron a ver Barbie, no quiero espolear mucho la película, pero bueno, aquellos que fueron a ver Barbie, hubo un momento en donde Barbie sale del mundo de las muñecas y entra al mundo real. ¿Y qué es lo que la diferencia entre el mundo de las muñecas y el mundo real? Precisamente las emociones.
Barbie empieza a sentir emociones. Barbie, exactamente, Alejandra. Barbie empieza a llorar, empieza a sentir lágrimas, empieza a sentirse ansiosa, empieza a sentirse depresiva, empieza a sentirse un montón de emociones que ella no sabía gestionar porque en su mundo de muñecas no existía. Entonces, sabemos, como seres humanos tenemos como de alguna forma este enorme caudal de las emociones, pero ahí pasa nuestro poder distintivo. Si nosotros logramos digamos, gestionar nuestras emociones, ahí va a estar nuestro poder como seres humanos. ¿Sí? Sí, Giselle, bueno, con respecto a la pandemia y todo esto que estamos, sí, la pandemia y todo esto que estamos viviendo, creo que son grandes enseñanzas que nos está mostrando la vida, cómo gestionar nuestras emociones, incluso en modo colectivo, porque vemos cómo las emociones son contagiosas. Entonces, si uno empieza con miedo, se expande el miedo mucho más fácil, y cómo a veces es el tema de la manipulación de las emociones también es utilizado por organismos de control, ¿sí? Porque es fácil, digamos, somos seres emocionales y no podemos, digamos, impedir sentir miedo. Entonces, ¿hasta dónde a veces hasta a ver, el antiguo liderazgo que viene de la época industrial y que hemos visto en cursos de liderazgo, se basaba en el miedo, en despertar miedo en la gente. Y a través del miedo se lo manipulaba, digamos, y se los controlaba y decía, bueno, ustedes, si no hacen esto, son despedidos. Si no hacen, no me haces bien, está suspendido. O sea, a través del miedo se ejerce también un liderazgo. Entonces, por eso después vamos a ver cómo pasar del liderazgo del miedo al liderazgo de implementar confianza, de implementar empatía para poder potenciar el talento de la gente, ¿sí? De nuestros colaboradores. Porque ahí radica la creatividad, ahí radica precisamente todas las funciones ejecutivas. Porque si nosotros lideramos desde el miedo, estamos despertando la parte límbica de nuestros colaboradores y la información se estanca ahí. En cambio, si nosotros podemos gestionar las emociones de nuestros colaboradores, implementar confianza, decir, bueno chicos, aquí, gente, aquí no hay miedo, vamos a trabajar juntos, ahí la gente se relaja y puede pasar de la parte límbica, del secuestro emocional, del estrés, puede pasar a la parte de la neocorteza, pensar, reflexionar, ser creativos, tomar mejores decisiones, ser más analíticos, ser más resolutivos, tener más voluntad, etcétera, etcétera. ¿Sí? Cómo pasar del secuestro emocional a la parte de las funciones ejecutivas que radican en la neocorteza. Entonces, las emociones precisamente es un arte exclusivo del ser humano. Y por eso estamos acá, para compartir y aprender juntos. Y yo los invito a seguir profundizando, ¿sí? Esto es una de las formas para empezar a conocer nuestras emociones, precisamente es conocer nuestro sistema nervioso, porque fundamentalmente derivan de ahí el procesamiento de las emociones. ¿Sí? Una parte de nuestro sistema nervioso está conformado por el sistema autónomo, que tenemos el sistema simpático que se activa ante el estrés y el sistema parasimpático que se activa en la relajación y en la descarga. ¿Sí? Entonces, si yo estoy mirando una noticia o estoy mirando, no sé, algún político que me estresa, como recién salió en el chat, ¿cómo puedo luego de mirar esa noticia y siento que mi cuerpo quedó tenso, que quedé estresado, que quedé mal, que mi mente está como muy convulsionada? ¿Cómo busco un sistema de descarga? Porque si no tengo descarga, no voy a poder, digamos, de alguna forma, vivir en forma equilibrada. Y voy a empezar a resentir mi cuerpo, ¿sí? Entonces, esto es la cadena del estrés, ¿sí? Tenemos este estresor y que yo los invito a ustedes durante la semana a identificar los estresores. ¿Qué son las cosas o personas o situaciones que los estresan? Entonces uno aprende a gestionarlos.
Me estresa mirar las noticias, me estresa a esta persona, me estresa esta situación, me estresa esto. ¿Cuáles son tus estresores? Y a veces no solamente los estresores están afuera, sino están en nuestros pensamientos, ¿sí? El traer un recuerdo o el traer una suposición del futuro a nuestro presente. Entonces, ahí nos comenzamos a estresar. Nuestro sistema ve que estamos como en alerta, empezamos a tener conductas y hábitos no saludables, se activa nuestro sistema simpático del estrés, entonces empiezo a fumar más, empiezo a comer más, como pequeños hábitos o conductas no saludables. Si yo no compenso, si yo no descargo, entonces voy a seguir con algo más fuerte en nuestro cuerpo, una fatiga, una falta de concentración, una gastritis, un insomnio. Y me empiezo a intoxicar de cortisol. No compenso, no descargo, y bueno, ya van a aparecer síntomas más fuertes, y yo busco a veces medicación afuera, cuando muchas veces necesito, si yo aprendo un poquito de inteligencia emocional, aprendo a descargarme, a volver a mi equilibrio, a volver a mi homeostasis, ¿sí? Entonces, esto es tener en cuenta que la cadena del estrés, si yo no la corto a tiempo, voy a vivir en estrés crónico, y esto va a perjudicar a mi salud y a mi cuerpo. ¿Cómo pasar, ¿no?, de un estado de estrés muchas veces a un estado de bienestar? Y esto es fundamentalmente la inteligencia emocional. Aquella situación que yo la vivo como amenaza, como sufrimiento, como una situación de insatisfacción, o mi trabajo, ¿por qué estoy viviendo en un constante estrés? Identificar, y esto es, si es necesario tomar unas clases de terapia, de coaching o de lo que les guste, para ayudar también, a pedir ayuda, y para pasar a un estado más de bienestar, de equilibrio interior. De esto fundamentalmente se trata la inteligencia emocional, y tomar acciones desde ahí y no desde el estado de estrés, ¿sí? Y lo que pasa fundamentalmente es que cuando estamos en estado de estrés, como es tantas veces la angustia que tenemos, empezamos a buscar satisfacciones afuera, ¿sí? Entonces, ay, me siento angustiado y voy y me compro algo, o el consumismo, me compro ropa, me compro chocolate, o bueno, tomo alcohol, voy a jugar, o la tecnología, o lo que sea. Entonces, son desesperados intentos, pero es todo pasajero, porque yo después que me compré la ropa, o después que me comí la torta de chocolate, vuelvo a sentir la angustia. Es algo pasajero, por eso es importante gestionar un estado de equilibrio y de bienestar que venga de adentro y no de afuera. Un estado de conciencia que yo puedo volver a mi equilibrio interior sin depender del afuera. Esto es la inteligencia emocional, y es a lo que los invito, ¿sí? Entonces, esto es importante tener en cuenta, ¿sí? Y las emociones no las reprimimos, porque este estrés, esta ansiedad y todo esto va a venir. O sea, somos seres sintientes, somos seres que tenemos emociones. Ahora, ¿cómo yo las transito? ¿Cómo yo las puedo trascender? ¿Cómo las puedo transformar en un estado de bienestar? ¿Sí? La emoción va a surgir, no soy responsable de lo que me pasa. Si viene una persona y me agrede, obviamente que voy a recibir un impacto, me puedo enojar, me puedo sentir mal, puedo sentir triste, o fallece una persona querida, obviamente que me va a impactar. Ahora, ¿qué hago con ese estado? ¿Cómo lo transformo? ¿Cómo lo transmuto? ¿Cómo puedo lograr luego un estado de bienestar para no perpetuarlo en el tiempo? ¿Sí? Entonces, esa es la invitación. Y esto es lo que yo les traía. Acá hay un montón de instrumentos, ¿no? Tenemos la guitarra, son instrumentos de percusión. ¿Tienen, a ver si algún músico hay en la sala, o sea, o alguno que entienda de música, qué tienen en común estos instrumentos? ¿Sí? A ver si alguno, ay, qué lindo, Zaira toca el saxo, que suenan bien, son de caja, bien, Julio, por ahí vamos. Bien, tienen esto, ¿no? Una caja de resonancia. Estos instrumentos y esa caja de resonancia, eso, son resonantes, resuenan, vibran, ahí está.
Y también nosotros como seres humanos, acuérdense de esta metáfora que les traigo, porque somos seres vibrantes, somos seres resonantes, tenemos nuestra caja de resonancia, y esa caja de resonancia va a amplificar nuestro sonido, ¿sí? Exactamente, así como cualquier instrumento. Entonces, la idea es, esto obviamente una caja de resonancia, el fin es amplificar el sonido, ¿no? Entonces, nuestra caja de resonancia son nuestras emociones, ¿sí? ¿Cómo estoy resonando con la vida? ¿Desde dónde estoy resonando? ¿Cómo estoy vibrando a la vida? ¿Estoy enojado, estoy en la queja, estoy estresado, estoy ansioso, o estoy calmo, estoy tranquilo, estoy como de alguna forma gestionándome? ¿Sí? Entonces, lo primero, como dice Juan César, empatizar con nosotros mismos, y de ahí nace la inteligencia emocional, que ahora vamos a ver el modelo de Daniel Goleman. Nace de nosotros mismos. Un líder que no sepa, que no está resonando con su propia vida o que no puede gestionar su propia caja de resonancia, ¿cómo va a gestionar la caja de resonancia de un equipo, de una organización? Entonces, empatizar y empezar por nosotros mismos. Y esa es la gran invitación que vamos a partir de un modelo incluso dado por Daniel Goleman. Entonces, ¿qué música estás tocando? Cuando salís de tu casa a la mañana, cuando te le despertás por la mañana, ¿con qué música te despertás? Y esto mucho va a tener que ver con el diálogo interior. ¿Sí? ¿Qué me estoy diciendo? Y eso es, por eso hablamos de empatizar con uno mismo, como dice Juan César, ¿sí? Tenemos un montón de emociones. ¿Con qué emociones yo me identifico? Acá tienen distintas emociones y distintas resonancias. Y esto también lo podemos sentir con la gente que nos rodea. Hay gente que nosotros le llamamos tóxica, que ahora es un modelo, una palabra que está como de moda. Por ahí la gente no es tóxica en el sentido, por lo menos mi definición, sino que lo que hace, se llama tóxica por el sentido que, como dijimos en la clase pasada, su interacción me genera cortisol a mí, no me genera bienestar, ¿sí? No me genera las hormonas de bienestar, que es la endorfina, la serotonina, la dopamina, no me genera eso, me genera cortisol. Y al intoxicarme de cortisol, por eso se habla de intoxicación y de personas tóxicas. Me intoxica, me genera un estado una situación de estrés. Entonces, por eso se lo llama personas tóxicas. Pero a mí, por ahí no me gusta etiquetar a las personas, sino hablar de mí, qué es lo que esa persona provoca en mí. Entonces, esto tener en cuenta, ¿sí? Entonces, este es el modelo de Daniel Goleman, ¿sí? Que hablamos de dos columnas. Un liderazgo personal, que es la autoconciencia y la autogestión de las emociones, y un liderazgo relacional que tiene que ver con los demás, ¿sí? Con la parte social. Nosotros tenemos como dos grandes dimensiones como seres humanos y tenemos que aprender a gestionar la comunicación con nosotros mismos y luego lo que es la comunicación con los demás, ¿sí? El primer paso que habla Goleman con uno mismo, que tiene que ver con la autoconciencia. Y esto parte, fíjense, ya milenario. Allá Sócrates y los grandes filósofos de Grecia hablaban en la puerta, en la puerta, ¿no es cierto?, de los templos, estaba esta frase, conócete a ti mismo. Fíjense que ya es algo milenario, no está inventado en el siglo actual, sino que viene una sabiduría de siglos y siglos y siglos. Ahí está la clave de todo, ¿sí? Entonces empiezo a darme cuenta, como hoy hicimos con nuestro cuerpo, ¿dónde está mi respiración? ¿Qué me está pasando? ¿Cómo me siento? Comprenderme, empatizarme, como hablamos recién. ¿Qué estoy necesitando? ¿Qué me pasa? ¿Cuáles son mis talentos? ¿Cuáles son mis debilidades? Y ser honesto con uno mismo. ¿Sí? No andar en automático, esto es salir del automático, la autoconciencia es salir del automático. Y conocerme, por eso hablamos del autoconocimiento, hacer una evaluación realista de lo que me está pasando para poder mejorar. ¿Sí? Entonces, trabajar mi autoestima, mi autoimagen, mi autoconcepto, el diálogo interior, qué me estoy diciendo cuando yo me miro al espejo, qué me digo, me gusto, me agrado, me disgusto, me digo barbaridades. ¿Sí? Eso tiene que ver con mi autoestima. Ser
estar en eje, poder transformar esta situación de estrés en una situación de bienestar y poder decidir desde ahí. Y esta también otra de las habilidades fundamentales, incluso del nuevo líder, que tiene que ver con la humildad. Estar dispuestos a aprender. Ay, esto me falta, esto no puedo, en esto voy a pedir ayuda. ¿Sí? Ser capaces de pedir ayuda. ¿Sí? A veces no podemos. ¿Cómo se sale del automático? Y es tomando conciencia. Parece una palabra, pero es darme el en el automático andamos sin darnos cuenta. La vida nos lleva. Ay, tengo que ir acá, el otro, él me llama, pum, 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 y después termino cansado y digo, ¿qué hice en todo el día? ¿O qué me pasó? Y anduve como más en automático porque es como que estoy tan programada a hacer determinadas acciones o pasos y que no me doy cuenta que hay cosas que no me hacen bien. Cuando yo empiezo a tomar conciencia y a elegir, digo, no, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué hablo con esta persona? ¿Por qué me interactúo de esta forma? ¿Por qué me enoja? Es empezar a cuestionarme, no hacerlo, no dar nada por sentado, empezar a cuestionarme y empezar a decirme, ¿qué puedo hacer para estar bien? Yo puedo elegir cosas, personas, situaciones, entornos que me hacen bien. Elijo actividades que me hacen bien. Ahí salgo del estado automático, ¿sí? Darse cuenta a estar en el aquí y ahora conscientemente. Porque generalmente cuando estamos en automático, tenemos el foco afuera, tenemos el foco en el entorno, en la situación, en las circunstancias que nos domina. Por eso estamos como en un estado más, como se llama a veces, de víctima, cuando somos víctimas de las circunstancias. Y muchas veces también eso desde el afuera. Y a veces también estamos en el pasado o estamos en el futuro, pero no estamos disfrutando el presente. Nos vamos al pasado cuando tenemos pensamientos compulsivos que no nos hacen bien y recordamos situaciones, personas, hechos que nos hicieron mal y me quedo ahí, me quedo rumiando, dándole vuelta a mi cabeza y por qué me dijo y por qué no dije, y por qué esto, y por qué el otro, y ahí me fui. Ahí me quedé en un pensamiento automático, me llevó al pasado. O cuando me llevo al futuro y me genera ansiedad lo que va a venir porque no sé qué va a pasar y si estoy con el famoso y si, ¿no? El terrorista ISIS que esto hablamos, y si pasa esto, y si pasa lo otro, y si pasa esto, y si no, bueno, y muchas de las cosas son hipotéticas y nunca van a pasar, pero me quedo rumiando en el futuro y me saca del presente, me saca del goce del presente, ¿sí? Entonces, es importante esto nos ayuda a tomar conciencia. Y una vez que yo tomo conciencia de lo que me está pasando, puedo percibirme, puedo comprender que tengo un enojo, que tengo una situación, que estoy con respiración corta, que estoy alterado, que estoy angustiado. Bueno, el segundo paso, la autogestión. ¿Qué hago con esto que siento? ¿Sí? Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo empezar a hacer, después vamos a ver algunas acciones o algunas herramientas para empezar a gestionarme. Empiezo a reflexionar, empiezo a estar más, ¿qué me estoy diciendo? ¿Por qué me alteré tanto? ¿Qué me digo a mí mismo? Entonces, empiezo a gestionarme para salir de ese estado. ¿Sí? Empiezo incluso, si estoy como en un fracaso, en una situación que percibo como fracaso, como angustia, bueno, ¿cómo me automotivo? ¿Cómo paso del crítico al coach personal? Diciendo, bueno, Inés, ya está, pasó, ahora vamos a salir adelante, vamos a seguir, a ver a quién podés llamar, vamos a activar esto, vamos a activar lo otro, o sea, yo me automotivo, ¿sí? No me quedo ahí en el sufrimiento. Entonces, esto es fundamentalmente, bueno, la parte de adaptabilidad que tiene mucho que ver, como vamos a ver, también en la resiliencia. Si acá juega el punto de la resiliencia, en este lugar de la autogestión, ¿sí? Entonces, como líder, es fundamental que yo me pueda autogestionar para luego liderar con integridad a otros. Porque si no, siendo preso o presa de mis emociones, estoy en un secuestro emocional. La que actúa es mi emoción y no mi conciencia, y puedo realmente no tomar decisiones inteligentes. ¿Sí? Entonces, eso, tomar conciencia,
Bueno, así como dice Andrea, muchas de las situaciones pasadas que pensaba que era el fin del mundo no fue así. Fíjense cómo tendemos a tener pensamientos catastrofistas a veces, o suposiciones que nos llevan a estresarnos. Entonces, ¿cómo manejar nuestra mente? ¿Cómo gestionar? ¿Cómo gobernar nuestra mente ante estos pensamientos que se vienen de preocupaciones, de miedos, de ansiedad por el futuro, de la incertidumbre? A veces imaginamos películas maravillosas para darle un Oscar de Hollywood y estas películas nunca pasan, pero sí nuestro cuerpo quedó afectado y quedó estresado y capaz que estamos generando alguna enfermedad. ¿Sí? Entonces, bueno, ojo, seamos conscientes en el aquí y ahora, qué realmente está pasando. Y gestionar desde lo que está pasando y no de lo que podría pasar. ¿Sí? Y esto es fundamental, no quedarnos en el sufrimiento. Nosotros decimos que como seres humanos el dolor es algo natural. Es decir, ante la pérdida de un ser querido, o ante la pérdida de un trabajo, o ante un accidente, una mudanza, un divorcio, o lo que sea, vamos a tener un proceso de duelo. ¿Sí? Van por duelo, viene de dolor, y obviamente que lo vamos a sentir. ¿Y cómo vamos a trabajarlo? Y bueno, sabiendo que el proceso de duelo vamos a transitar por muchas emociones, ¿sí? Una crisis, primero una negación, que esto no me puede estar pasando a mí, no puede ser, no puede ser, no puede ser, estoy en la negación. Luego me enojo, paso por la tristeza, pero después comienzo a trabajarla. Ahí empieza la autoconciencia y la autogestión. ¿Cómo empiezo a aceptar esa situación? Ese tomar el aprendizaje y transformarlo en emociones positivas para salir adelante y para superar. ¿Sí? Ese es el proceso de duelo. Obviamente el sufrimiento es cuando realmente me quedo en la rumia mental y me quedo generalmente en la negación. No avanzo en el proceso. Me quedo en el enojo, me quedo en la tristeza, en el por qué a mí, tal cual como dice Luis, me quedo ahí y no avanzo en la aceptación. Me quedo en la resistencia, me quedo en el rechazo, me quedo en la queja. Y eso es lo que me provoca esa actitud de víctima que hablamos, ¿no? ¿Por qué a mí? Tal cual es esa palabra, ¿no? ¿Por qué me está pasando a mí? Entonces la invitación es a trascender ese proceso de dolor, a pedir ayuda si es necesario, pero no quedarnos en la rumia mental porque nos provoca más estrés y obviamente no es saludable. Entonces, ese es más que nada es también el proceso de la resiliencia que tiene que ver con la gestión de las emociones, ¿sí? Y acá esto de poder trascender las adversidades o las noticias que no nos gustan tanto, no quedarme con, en este momento tan revolucionado que vivimos con la parte incluso fundamentalmente política y económica de nuestro país. Bueno, ¿cómo me sobrepongo? ¿Qué aprendo de esto? ¿Cómo puedo salir? ¿Qué herramientas tengo para construir sobre esto? ¿Sí? Entonces, siempre la resiliencia, más allá que haya una adversidad, que ahí nos provoca estrés, la adversidad nos provoca estrés. El paso 2, que yo lo puse ahí más resaltado, que tiene que ver con esta gestión emocional. Tomar autoconciencia, cómo me adapto, qué aprendo y cómo supero. Ahí está la inteligencia emocional, ahí está la transformación para superar ese proceso. ¿Sí? Desde ahí vamos a estar trabajando. Y la resiliencia es un potencial humano, pero se desarrolla. No porque a mí, porque hay muchas personas que por ahí dicen, ay, para mí me pasa de todo en la vida. Ok, pero ¿qué haces con eso que te pasa? Porque si te pasa todo y seguís repitiendo historias y no aprendiste nada, te quedaste en el punto 1. La idea es que yo aprenda algo de eso, que yo transforme, que yo supere y ya quizás para la próxima vez lo voy a gestionar distinto. ¿Está? Entonces, por eso hablamos mucho del foco en los talentos, en las fortalezas, que es un modo preventivo basado en las potencialidades. La segunda columna que vimos, que es la de el liderazgo relacional, que tiene esto, lo primero que vimos es liderazgo personal, y ahora pasamos a la segunda columna, que es el liderazgo relacional, ¿sí? Es mi relación con los demás. Entonces, ¿cómo empiezo a gestionar también esto? ¿Sí? Encontrar esa armonía emocional
para poder convivir y trabajar con otros. ¿Sí? Nosotros tenemos un cerebro también que es social, necesitamos vínculos, necesitamos relaciones, necesitamos afecto para pertenecer y crear en conjunto. Entonces, ¿cómo gestionamos esta comunicación? Y tenemos que tener en cuenta que fíjense cómo las emociones, el cuerpo y el lenguaje de cada uno va a impactar en el otro. Entonces, por eso es tan importante, primero, autogestionarme para luego gestionar la comunicación con los demás. Cuando hablamos de conciencia social, hablamos de este radar social, ¿no? Que, a ver, ¿cómo estoy percibiendo este wifi que tenemos para percibir las emociones de otro? Y esto es fundamental en un líder, ¿sí? Tener empatía, poder conectar con los demás, escuchar activamente sin juicio, poder conectar con las diferencias, trabajar en las diferencias, cómo incentivar espacios que aumenten la satisfacción, que disminuyan la rotación del personal, ¿sí? Y cuando hablamos de empatía, no hablamos de ir y complacer a los demás, sino que fundamentalmente hablamos de comprensión. Empatía es comprender al otro, pero y comprenderlo, que tiene una idea, incluso quizás una idea distinta, no implica estar de acuerdo. Ok, yo te comprendo, pero no estoy de acuerdo. Eso también es empatía, ¿sí? Pero es comprender que el otro puede pensar distinto, puede accionar distinto, puede sentir distinto. Eso es empatía, ¿sí? Entonces, bueno, Lorena, así como ahí hay que encontrar, el Wi-Fi social me refunciona, pero también me agota. Bueno, acá hay que encontrar una forma de que no te agote, ¿sí? Porque nosotros ponemos, los líderes fundamentalmente ponen mucha energía afuera, pero después quedan vacíos. Entonces, ¿cómo acá tengo que activar mis sistemas de descarga de esas tensiones, ¿sí? Y recargarme de energía, como una batería, como unas pilas? ¿Cómo que recargo mis pilas? Porque si no, otra vez me voy a terminar enfermando, me voy a terminar vaciando. Para dar lo mejor a los otros, primero me tengo que dar a mí mismo, ¿sí? ¿Cómo me recargo? Bueno, esto hablamos de gestión de relaciones. ¿Cómo influencia, comunicación, manejo de conflicto, catalizador de cambio, trabajo en equipo, colaboración, liderazgo? Fíjense todo lo que se tiene que entrenar un líder. Por eso yo digo, el líder, me preguntan siempre, ¿el líder nace o se hace? El líder puede nacer con algunas potencialidades, pero si no se entrena en todo esto, ese talento va a quedar apagado, o por lo menos no va a lucir tanto. ¿Sí? Así como hablamos de cualquier artista o deportista o Messi, por decir, tiene un talento y tuvo que entrenar para que ese talento salga a brillar. Es como todos traemos un diamante, pero este diamante como a veces necesitamos pulirlo para que brille. Entonces, el líder tiene que entrenarse en todo esto, en técnicas de manejo en conflicto, técnicas de comunicación, técnicas de catalización de cambios, técnicas de colaboración. Es entrenarse para ser un buen líder, no es sentarse en una silla solamente. Bueno, acá para hacer un pequeño descanso antes que termine nuestra clase, los quería invitar la semana que viene. Vamos a hablar voy a estar en una entrevista en el ciclo este que lidero todos los meses, que se llama Constructora del Nuevo Liderazgo. Están abiertas las inscripciones en la página del instituto, y vamos a hablar precisamente de este colega sacó un libro que se llama Políticas Públicas para el Bienestar Ciudadano. ¿Sí? O sea, cómo todo esto podemos llevarlo, por ejemplo, a la parte de políticas públicas, a la parte organizacional o a la parte de gestionar ciudades. Así que a todos los que les interesa este tema, ya están abiertas las inscripciones. Los esperamos el próximo martes 29 de agosto, 18 horas, y vamos a hablar sobre políticas públicas para el bienestar ciudadano. ¿Sí? Y también, ya que estamos, les cuento que en septiembre estamos organizando un seminario con invitados especiales, invitados que son internacionales, con un español, con gente que vive incluso... Estamos organizando sobre capitalismo
que es toda una nueva tendencia, esto de la felicidad organizacional, del bienestar, salir del estrés, ¿no? Salir del estrés. Entonces, cómo trabajar este mundo del bienestar y de la felicidad, y hay le vamos a invitar a Luis Gallardo, que es precisamente que escribió un libro sobre capitalismo. Entonces, bueno, vamos a trabajar este tema ya para que se anoten y reserven las fechas. Todavía no salieron, no están abiertas las inscripciones, pero ya van a salir, ¿sí? Y después, otra nueva entrevista va a ser el miércoles 27 de septiembre. Así que tenemos un montón de actividades para seguir trabajando en estos temas. Estas actividades son las que yo estoy presente, pero hay muchísimas actividades del instituto que hay otros profes y muchísimas actividades de otras temáticas, ¿sí? Así que bueno, ya se anotan esta fecha, lo que les gustan estos temas, en donde yo voy a estar participando. Bueno, buenísimo, María Graciela ya se inscribió, así que bueno, seguimos. Entonces hablamos de esto, ¿no? Que las emociones son contagiosas. Entonces esto tiene que saber un líder, ¿sí? Fíjense que cuando alguien entramos en un espacio o por ahí nosotros nos sentimos súper bien, estamos súper optimistas, estamos súper enganchados con la vida y entramos en una habitación, en un local, entramos en una oficina o empezamos a conversar con alguien que está como medio depre y terminamos y salimos de ahí mal. Pero digo, ¿cómo si yo estaba súper bien antes? Pero bueno, porque las emociones son contagiosas, ¿sí? Entonces, esto tiene que tener en cuenta el líder, porque como está él, su estado emocional contagia a su equipo también, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta esto, porque el líder tiene que tener mucha autoconciencia y autogestión, ¿sí? Entonces, acá les doy una posibilidad. Bueno, acá están pidiendo el link de las inscripciones. Está en la página del instituto. Incluso quienes entran en Instagram pueden encontrar en la bio. Ahí está, los dirige a la página del instituto y están todas las opciones y está la entrevista. Entonces, esto como un consejo, como un tip, como una ayuda a memoria. Empezar a ver cuando llego a mi trabajo, me empiezo a chequear con qué actitud estoy llegando, cuál es mi pensamiento, cómo está mi cuerpo, estoy diciendo cómo está mi respiración, qué emoción estoy habitando, que estoy enojado, estoy triste, cómo puedo cambiar antes de entrar cómo puedo cambiar antes de entrar a la oficina. Y lo mismo, al llegar a mi casa. ¿Con qué actitud vuelvo? ¿Cuáles son mis pensamientos? Esto es autoconciencia. Autoconciencia es tomar conciencia en dónde estoy y no dejar que lo automático me tome. Esto es, ¿qué pensamiento tengo? ¿Por qué me provoca? ¿Por qué estoy angustiada? ¿En qué estuve pensando que me angustié tanto? ¿Cuáles fueron mis pensamientos que me llevaron a este enojo? ¿Sí? Entonces, eso, ¿cómo escanearse? Me encantó el nombre, hacer un escáner, ¿sí? Antes de entrar a cualquier lugar, empezar a escanearse, porque todo influye, sabemos que somos mente, emoción y cuerpo, como está ahí, y eso va a determinar nuestra actitud y nuestra energía, y vamos a estar contagiando a los demás. Como yo siempre digo, el mejor regalo que le podemos dar a los demás es nuestra actitud, nuestra energía positiva, y no contagiarlos en algo tóxico. Entonces, es nuestro deber como líderes, de alguna forma, tener autoconciencia, tener autogestión, ¿sí? Entonces esto, ¿no? La capacidad de cuando hablamos de liderazgo, hablamos de capacidad de influencia, y el primero que me tengo que influenciar es a mí mismo, a mí misma, ¿sí? Entonces, ¿cómo me puedo llevar a otro nivel? ¿Cómo puedo entrenarme para ser mejor? Sí, hay muchísimas actividades. Entonces, esto que hablábamos, ¿cómo puedo pasar de este estado de amenaza, de estrés, de miedo que tengo, a un estado de bienestar? ¿Sí? Y desde ahí accionar. Ahí está la inteligencia emocional. Esto lo podemos ver en otro seminario, pero muy relacionado con nuestro cerebro, que están como las hormonas de la felicidad, ¿no? La serotonina, la dopamina, la oxitocina, las endorfinas y el cortisol que está en el estado de estrés. ¿Cómo hacer este cambio, ¿no? Y esto también con respecto al líder,
cómo puede el líder generar un estado de bienestar, y esto lo vamos a ver en la entrevista, justamente vamos a estar hablando, cómo salir de un estado de estrés y generar un estado de bienestar, porque entonces la gente, desde este estado de bienestar, como activa su corteza prefrontal, que donde están las funciones ejecutivas, que está la creatividad, que está la resolución de problemas, que está, o sea, es mucho más eficiente. Puede pensar, puede reflexionar, puede analizar. Cuando está en estado de estrés, la corteza cerebral está apagada. O sea, o estamos en modo creativo, en modo bienestar, o estamos en modo estrés. No podemos estar en el mismo modo a los dos tiempos, ¿sí? Bien, bueno, me encanta Silvana, que ahí al llegar al cole, pasearme de emociones. Sí, por lo menos gestionar las propias emociones para que no interfieran en algunas decisiones que tenemos que tomar importantes, ¿sí? Por ahí emociones siempre vamos a tener. Es como, a ver, es como decir, no sé si vaciarme de emociones porque nunca vamos a poder vaciarnos totalmente de emociones, ni tampoco vamos a poder vaciarnos de pensamientos, porque los pensamientos y las emociones son parte del ser humano. Lo que yo tengo que hacer es transformarlas y cambiarlas. A esos pensamientos y emociones negativos, pasar lo que sean pensamientos y emociones positivos, ¿sí? No me voy a poder vaciar nunca porque van a estar siempre los pensamientos. Solo que van a tener que ser pensamientos que me apoyen a mis objetivos y a mis buenas decisiones. Emociones que me apoyen a mi objetivo y a mis buenas decisiones, ¿sí? Entonces, a eso digo, siempre van a estar las emociones y van a estar los pensamientos. ¿Cómo podemos cambiar? Y bueno, y cada uno va a tener su cajita de herramientas. No hay una pastilla para bajar el cortisol, no hay una pastilla para bajar el estrés. ¿O alguien la conoce? No sé, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer? Primero, pastillas gratis. Gratis que nosotros nos autogeneramos. Primero, el diálogo interior. Es salir del crítico, salir del problema y empezar a motivarme, a automotivarme en la solución. ¿Sí? ¿Qué me estoy diciendo? ¿Qué película me cuento? ¿Es tan grave como parece? ¿Puedo hacer algo para cambiar? ¿Puedo pedir ayuda profesional? ¿Sí? Empezar a darme cuenta, salir del automático y darme cuenta de mis palabras, de mis pensamientos. Algunos de los hábitos saludables que puedo cultivar. Tener una actitud asertiva, es decir, no callarme, no ser agresivo, manejar mis tiempos, definir prioridades, ¿sí? O tener una red social afectiva, nutritiva, o sea, afectos, vínculos no tóxicos, hacer ejercicio físico, ir a la naturaleza, espacios propios de disfrute, descanso, alimentación sana, meditación, mindfulness. Fíjense la cantidad de herramientas gratis que nos podemos autogenerar. Hacer expresiones artísticas, música, agradecer, qué poco agradecemos, porque estamos tan enfocados en lo que nos falta y no agradecemos lo que tenemos. O sea, enfocado que me falta esto, que no tengo esto, y estoy en la queja. La gratitud te conecta con la parte de calma y te baja la ansiedad. ¿Sí? Llevar un diario personal, hacerte masaje, no sé, cada uno puede encontrar lo que mejor le hace, no hay una receta para todos. ¿Sí? Arreglarte, sentirte atractivo, aprender cosas nuevas. Hay un montón de hábitos saludables que nos hacen desactivar el estrés para activar nuestra parte del sistema autónomo parasimpático, que es el que nos trae la calma, la recuperación de nuestro sistema, la regeneración y el rejuvenecimiento. ¿Sí? Entonces, cada uno tiene que encontrar sus propias herramientas, ¿sí? También generar oxitocina, esto es muy importante y tiene que ver con el liderazgo relacional, ¿sí? El contacto físico, los encuentros, esto también para un líder y su equipo, ¿sí? Ser generoso, escuchar a los demás, esto tiene mucho que ver para un liderazgo, ¿sí? Generar oxitocina. Cuanto mayor es el nivel de oxitocina, menos el de cortisol. Cuanto más cortisol, menos oxitocina. Por eso a veces cuando estamos estresados y alguien viene y nos da un abrazo, nos relajamos. La oxitocina, los abrazos relajan. ¿Sí? Baja el cortisol, por ejemplo. Fíjense qué tan sencillo.
¿sí? Entonces, bueno, ¿cómo podemos generar oxitocina, empatía en nuestro entorno, en nuestro equipo, crear entornos saludables, ¿sí? Y tener en cuenta que nuestro cerebro necesita agua y oxígeno, ¿sí? Para estar bien, para funcionar bien. Nuestro cerebro necesita. Entonces, el oxígeno se lo doy con la respiración y que es gratis. Yo me siento a respirar como hicimos hoy. Respiro profundo, respiro al diafragma, a la panza, ¿sí? Le doy oxígeno al cerebro. Cuando le doy oxígeno al cerebro, salgo del estado emocional negativo y puedo empezar a pensar soluciones diferentes, ¿sí? Entonces hablamos de esto, del liderazgo personal y del liderazgo relacional, ¿sí? Y son los dos componentes fundamentales de la inteligencia emocional. Estas son las dos dimensiones que lo establece Daniel Goleman y que yo los invito a entrenarse, a trabajar, ¿sí? Para mí es un tema fundamental, es uno de los temas que más me apasiona trabajar con los cursos, con los entrenamientos, con mis clientes. Y es impresionante los cambios que uno empieza a generar cuando es capaz de gestionar la inteligencia emocional, ¿sí? Así que bueno, yo no puedo leer todos los mensajitos, pero después Santi me pasa el chat, como les dije, yo los leo y si hay alguna pregunta que quedó, yo por ahí la saco a través de Instagram, de un reel o algún video, ¿sí? Porque ahora no vamos a tener una próxima clase, ¿sí? Así que bueno, yo voy a leer de nuevo el chat y aquellos que les gusten estos temas, también está mi Instagram y ahí me pueden conectar y seguir tratando todos estos temas. Ahí Santi les compartió el link de la página del instituto, aquellos que se quieren inscribir ya para la entrevista del martes que viene, ¿sí? Bueno, para ir cerrando, la página del Instagram, bueno, del Instagram del instituto saben que es IF, las iniciales del instituto. Instituto de Formación Política, IFP y GP. Y mi Instagram tiene que ver con mi nombre, como figura acá en mi cuadradito, Ine Francisconi, ¿sí? Bueno, para ir cerrando, hablamos de esto, que de las emociones son nuestra caja de resonancia. ¿Qué música estás tocando? ¿Qué música estás tocando? Entonces, y empezar a ver que para influir en otras personas, para liderar a otros, yo lo puedo hacer desde el rencor, el miedo, la preocupación, o puedo liderar a otros desde el entusiasmo. Y el éxito y el fracaso de una empresa o de una organización, mucho va a depender de los líderes y cuál es la emoción que están manejando, cómo está el equipo, ¿sí? Por eso el líder se transforma en el director de orquesta. El líder es el que dirige la música del equipo, dirige las emociones del equipo. Por eso es tan importante la inteligencia emocional. Primero consigo mismo y luego para gestionar las emociones del equipo. Y a eso te invito, a que puedas manejar la batuta con inteligencia, para que tu equipo pueda dar lo mejor, pueda conectarse con un estado emocional positivo, pueda estar relajado, pueda ser creativo, ¿sí? Porque ahí va a estar la diferencia. En el ritmo de la armonía, totalmente, que sea como hablamos de armonía emocional y no desde el estrés, no desde el miedo, porque ahí se bloquea toda la parte de función ejecutiva de nuestro cerebro. Así que bueno, muchísimas gracias. Ahí están los dos Instagram que se los dejo, como me preguntaron recién, del instituto y el mío. Y para seguir conectados, se vienen muchísimas actividades y para que nos sigan y seguimos siempre publicando y dando lo mejor. Y bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en estos dos encuentros y ojalá que le pudimos entregar algunas herramientas básicas para empezar a trabajar este tema que es tan importante y que hace la diferencia en nuestras vidas, en nuestros trabajos y fundamentalmente también en nuestra salud y también en nuestra prosperidad. ¿Sí? Porque a veces somos nosotros los que bloqueamos todo lo que está llegando con nuestro estado emocional. Por eso, bueno, los invitamos a seguir conectados, a seguir juntos, y yo voy a hacer un resumen, ya vi que estaban preguntando con respecto al material, voy a hacer un resumen, se lo paso a Santi, y Santi lo va a enviar con los resultados, con los certificados. Así que bueno, Santi, andas por ahí, gracias a todos por la presencia, y bueno, a estar más consciente de las emociones, ¿sí? Y gracias, y cualquier cosita no estamos en contacto por las redes sociales.
¿sí? Ahí me pueden encontrar. Gracias, gracias. Nos Chao, vemos la chao. próxima.